Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy les traemos lo que tanto les gusta, una casa sencilla, una casa en la que muchos de nosotros podemos vivir, porque nos encantan las casas grandes, pero vivimos en las pequeñas. Entonces, hay que darles ideas a todos de cómo organizar muy bien una vivienda pequeña. Esta vivienda pequeña tiene 5 metros de frente por aproximadamente 18 metros de fondo, pero es una de las mejores viviendas que he visitado. Estamos en la ciudad de Morelia, en un fraccionamiento privado, en donde todas las casas tratan de tener la misma identidad con algunas pequeñas modificaciones. Si se fijan en algunos de esos marcos verdes que se ven en las fachadas, algunos de ellos están extruidos, como por ejemplo estos de acá. Se ve cómo entra la luz un poco y eso le quita un poco la monotonía, porque si bien me gusta mucho el ritmo de las casas, que tengan todas esa identidad, se agradece también ciertas y ligeras variaciones para que no se vuelva esto demasiado aburrido. Vamos a ver la distribución. Tenemos 5 metros de frente libres para 2 cocheras. En este fraccionamiento, a diferencia de otros que hemos visitado, dejan las 2 cocheras en la casa de 5 metros de frente. Visitamos otros, vayan a ver el video si no ha salido, o si no ha salido espérelo, en donde hay una jardinera. Entonces se deja una cochera para un auto y una jardinera que le ayuda muchísimo, porque si se fijan en este fraccionamiento no hay árboles. Necesitamos plantar un árbol en cada vivienda, jóvenes. Y un árbol bueno, un árbol grande, que nos dé sombra y que nos proteja del sol. Aquí tenemos las 2 cocheras y una fachada sencilla con un balcón. Generalmente en las casas de estas dimensiones mandan la recámara principal al frente. Eso les permite 2 cosas. Les permite tener una fachada pues más limpia, porque entre más ventanas más complicado es hacer una fachada. Y en segundo, les permite jugar con la volumetría, porque esa recámara principal los arquitectos juegan con ella para extruirla y generar volumetría en esa misma fachada. Entonces ahorita vamos a ver que generalmente la fachada principal tiene la recámara principal. E ingresamos al espacio y si se fijan es un espacio generoso, amplio, todo abierto. Tenemos el comedor en esta primera parte recibiendo toda la luz del este. Si se fijan tenemos muy buena iluminación natural. La ventana trata de contener esa luz, que es bien importante, jóvenes. Recordar que los buenos arquitectos diseñan principalmente con el sol. Las primeras preguntas que se plantea un buen arquitecto antes de empezar a diseñar es: ¿dónde está el sol? ¿Sale por qué costado de mi casa? ¿Sale por el frente? ¿Se oculta por el frente? Porque eso nos limita y nos va direccionando hacia dónde debemos de diseñar. Porque el sol es lo primero que tenemos que resolver. Por ejemplo, aquí, si se fijan, son las 8 de la mañana y está entrando un rayo de sol bastante fuerte. Entonces, desayunar quizá con tanto sol puede ser complicado. Entonces, necesitamos jugar con aleros, con algunos elementos que nos ayuden a mitigar el impacto del sol. De este lado, bloqueado un poco por la puerta, esa es una de las cosas que se pueden diseñar mejor, que las puertas no bloqueen el acceso a otras puertas. Pero de este lado tenemos un baño completo, porque vamos a tener una recámara en planta baja. Vamos a ver las medidas del baño. 1,68 por 1,84. ¿Eso qué nos permite? Tener 80 centímetros libres de sanitario y 1 metro de regadera. Eso es bien importante, jóvenes. El 1,67 pues nos va a limitar. Nos van a quedar, no sé, 77 de sanitario y nos van a quedar 90 de regadera, quizá un poco menos, pero es bien importante, fíjense, 84 centímetros. Pero es bien importante que tratemos de acercarnos al metro en regadera y a los 80 centímetros en sanitario. Se puede menos, pero cada vez es más complicado. Y el lavamanos tratemos que quede en 80 centímetros. Por eso hay 1,84 m en este lado del baño y es lo más óptimo. Y estas regaderas pues hay que entrar por el centro. La única complicación que le veo muchas veces a estos canceles en esquina es que
Los aluminios te quedan como un poquito trampas mortales porque son pues, muy filosos. Entonces hay que cuidar y proteger lo más que se puedan estas aristas, jóvenes. Pero el baño completo nos permite tener una recámara en planta baja. Del lado derecho, fíjense, la sala queda ya un poquito más cómoda porque no recibe el rayo directo del sol del este. Queda agradable, le colocan ahí un espacio para televisión. Estos muebles que las mochetas se aprovechan para muebles, fíjense. Es una mocheta de menos de 40 centímetros, pero esos 30 y tantos centímetros ya te permiten hacer un mueble. Entonces hay que aprovechar todas esas mochetas, le llamamos a los muros cortos. Esos muros cortos que salen de repente en el espacio, así los llamamos. Entonces hay que aprovecharlos para hacer muebles. Los muros, cuando se vuelven muebles, se aprovecha mucho más el espacio. Por ejemplo, aquí la cocina pudo haber sido un gran eje de mobiliario, como les llamamos nosotros. ¿Qué significa eso? Un eje pues es un gran muro que atraviesa el sentido longitudinal o transversal del espacio. El longitudinal es el lado largo y el transversal es el lado corto. Entonces, si decimos que hay un eje de mobiliario, es que todo este muro puede tener un mueble. Y entonces, en lugar de que esto fuese el comedor, podría ser este mismo mueble que tenemos acá, lo podríamos estirar y podría formar parte de la sala comedor-cocina. Eso nos ayudaría a que el espacio se sienta más amplio y que no tengamos este tipo de cosas, el costado de los muebles que no se sienten empotrados completamente en el espacio, ¿no? Lo más correcto sería que lo viéramos corrido hasta una mocheta que lo abrace y que tú no veas el mueble botado de la pared, sino integrado en la pared. Sin embargo, la cocina queda bastante bien, ¿se fijan? O sea, es muy amplia, tendrá casi 4 metros de largo, se le hace una buena barra aquí, se puede aprovechar para comer, desayunar y forma parte del mismo espacio del comedor. Y los materiales son buenos. Tenemos cuarzos, tenemos melaminas color mate, melaminas color madera, ecológicas, y es un espacio muy generoso. Tienes el espacio de la parrilla, doble tarja, algo raro de ver en este tipo de casas, doble tarja, y el microondas que siempre tiene que botar un poquito del paño de los gabinetes de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mínimo 60 centímetros entre la cubierta y donde arranca el gabinete. Pero la puerta del microondas la necesitamos a la altura de nuestro brazo. Si se fijan, la altura de mi brazo queda por debajo de esos 60 centímetros. Entonces, cuando hacemos los microondas más arriba, de repente sacar la cocina, el plato, el vaso, se complica. Y más si somos chaparritos. Entonces, a la altura de 45 centímetros de la cubierta, queda bastante bien y yo puedo tomar mis alimentos de forma más fácil. Y estas casas, jóvenes, generalmente tienen dos opciones. Mandar 3 recámaras a la parte de arriba o mandar una recámara a la parte baja y 2 recámaras arriba. Eso, como se lo pueden imaginar, les va a ayudar a tener mayor espacio en la planta alta. Me gusta aquí cómo trabajan las escaleras, se quedan bien empotradas en todo el conjunto de los muros. Quizá el barandal es un poquito ancho, pero funciona bien. Vamos a ver cómo juegan con este espacio. Fíjense, aquí sí queda bastante bien explicado lo que les hablaba hace un momento. Fíjense cómo el mueble queda empotrado en el muro. Aquí hay una mocheta, ¿verdad? Este es un muro corto de 60 centímetros que atrapa muy bien este mueble. Entonces este mueble puede ser una muy buena alacena y no la sientes invasiva en la cocina. Se siente que forma parte del mismo espacio. Entonces ese es el tipo de arquitectura que debemos de buscar. Y la recámara de la planta baja, pues queda muy bien. Vamos a ver las medidas. Prácticamente va a ser un 250. Exactamente, 250, porque está a la mitad del eje, a la mitad del terreno. 250 por 250. Pero me gusta porque mandan todo el closet a la parte de atrás, entonces pues puede ser una buena recámara, un buen estudio. Si se fijan, aprovechan también todos los espacios debajo de las escaleras.
Tenemos un pequeño closet. Es bien importante que en las casas y en todos lados, pero cuando tenemos poco, debemos de aprovecharlo aún más, porque no nos sobra. Dice el Tao, al no tener mucho, puedes ser humilde, eludir lo vulgar y alcanzar la plenitud. Eso es bueno. O sea, cuando tienes esos límites te obliga a ser más eficiente y más consciente. Y la ventilación es hacia el patio. Entonces tenemos el patio de lavado que funciona como patio de ventilación también para la recámara. Ahora vamos a subir, pero si se fijan, el espacio está muy bien. O sea, son 5 metros de ancho y la clave, jóvenes, para una buena distribución, y ya no solamente en casas pequeñas, sino también en todo tipo de construcciones, es, si quieres amplitud, quita muros. Y si vas a quitar muros, necesitas estructura. Necesitas un esqueleto resistente para poder eliminar los muros divisorios de carga. Entonces, aquí los ingenieros estructurales juegan con unas losas que se llaman losas reticulares, que significa que hay una retícula en donde cada línea es una pequeña trave y entre las traves quedan unos espacios huecos que se utilizan para aligerar el peso de la losa. No es una losa de concreto llena, sino están con esos espacios entre las líneas, que son las vigas, nos ayudan a quitarle peso, y adentro de la misma losa van las vigas, para que nosotros no tengamos esos elementos vistos y que nos interrumpan la sensación de amplitud y la continuidad en nuestras casas. Y de piso a techo debemos de tener una altura mínimo de 2,70, 2,64, fíjense. Entonces por eso se siente tan bien. Ya arriba de 2,60, jóvenes, estamos del otro lado. Y las escaleras, bien importante la luz natural. Acuérdense que la luz natural es lo que nos va a ayudar a sentir que los espacios son más grandes. Entonces aquí tenemos un gran tragaluz que me recordó a la buena arquitectura del maestro Legorreta, con esos dos cuadros, o ese cuadrado dividido en 4 perfecto, que le ayuda muchísimo a este cubo de escaleras. Si se fijan, si yo apago todas las luces de la casa, ahorita que son las 8:30 de la mañana, gracias a que tenemos ese espacio con una muy buena iluminación, no necesitamos lámparas. O sea, es una casa que probablemente puede estar sin lámparas durante la mayor parte del día y se va a sentir iluminada. Este gesto me gustó, me recordó a Casa de Blanca, nomás que ellos lo dejan abajo. Pero fíjense esto, me hace sentir que estoy en un hotel. Me gustan estos detalles, cuidar las uniones de los pisos con unas pequeñas tiras de aluminio. ¿Por qué? Porque luego los pisos se van despostillando. Entonces estas tiras de aluminio nos ayudan a prolongar la vida sana, útil de los elementos, ¿no? De los pisos. Y fíjense a los aplanados. Para economizar en las casas se utilizan las pastas. La pasta es un poco más económica que el mortero. Lo aplican directo sobre el bloque, me parece. Subimos a la planta alta y me encanta que tenemos un espacio que nos libera un poco, ¿no? Tenemos un área de TV bastante cómoda y les voy a decir la medida porque realmente se puede ver la tele cómodamente. 2,20. 2,20 metros libres y funciona bien, ¿eh? Funciona bastante bien. No le tengan miedo a los 2,20. 2,20 por 2 y se arma la salita de TV. Y me gustó el interiorismo. Este mueble bajito, se ve elegante, sigue con la misma madera de todo el resto de la casa. Y la televisión alta y queda bastante bien. Y me gusta porque está iluminado, pero no demasiado. No tienes un rayo impactando en la tele que te genera reflejos. Y aquí arriba, pues gracias a que tenemos una recámara abajo, tenemos esta amplitud realmente. Nos quedan 2 recámaras con sus baños de las mismas medidas, aprovechando los ejes. Acuérdense de los ejes, los muros. Entonces nos quedan recámaras de 2,50 por 2,50 con los closets bien empotrados en todo el muro, iluminándonos hacia los patios de servicio. Quedó bien esta casita, ¿eh? Sí funciona. Y fíjense su baño completo, también más o menos como 1,70 por 1,85. Me gusta que ponen el piso, ¿no? Cerámico de piso a techo, le ayuda a sentir que está bien hecho.
¿verdad? Porque cuando solamente colocamos para economizar realmente en el área de las regaderas, si no lo trabajamos bien con un cortalíneas, una estría, se puede sentir que, pues que simplemente no fue intencional. Pero en este caso se siente bastante bien. Inclusive esto, ¿no? Fíjense, las cubiertas son de concreto, ni siquiera tienen que ser un mueble con madera, pero se ven bien trabajadas. Los lavamanos no son tan altos, cosa que me gusta, porque ustedes saben que se pusieron de moda estos lavamanos como tazones, sumamente imprácticos. Esto es mucho más práctico, ¿no? Es más sencillo de limpiar. Todo lo que sea sencillo de limpiar va conmigo. Me gustó este espacio. Y por último, jóvenes, la recámara principal. Fíjense, ¿qué tal? Está bastante bien, ¿eh? Yo viví en esta casa. Tiene ya una muy buena medida, 320. En 320 de ancho, ustedes saben que la cama king size mide 2 metros. Entonces en 320 te cabe perfecto la cama king size, que en este caso es me parece que es una queen. La cama queen size mide alrededor de 1,50. La cama matrimonial mide 1,35 y la cama individual mide de 90 centímetros a 1 metro. Entonces la cama de king size de 2 cabe perfecto con sus dos burós de 50 y muy bien. Y me gustó el interiorismo, está bien trabajado. Y de este lado tenemos un buen muro. Para las personas hay que darles la posibilidad de que si quieren tener una pantalla en su recámara, la puedan tener cómoda. Que no tengas que tenerla de lado y con un gran brazo estorbando cosas. Entonces me gusta que las cosas funcionen de forma sencilla. Y aquí, si se fijan, está bien diseñado el vestidor por dos cosas. No necesitas puerta, lo cual te hace sentir que tu recámara es más grande, pero no tengo de remate los closets. O sea, tengo closet, pero no tengo el área de colgado. Porque como no tiene puertas, pues yo voy a ver la ropa y muchas veces pues la ropa así colgada no se ve tan bien. Por eso en las casas muestras no te la ponen, porque saben que no se ve bien. Y necesitas puertas generalmente para un vestidor más estético. Pero me gusta que aquí pusieron las cajoneras y unas repisas que lo vuelven un poquito más amigable y ya del área de colgado queda a los costados. Entonces es un buen dato. Lo solucionan bastante bien estos amigos. Y otra vez siguen jugando con la luz natural. Vamos a ver el espacio. Nos van a quedar 1,65, bastante decente, porque los closets tienen 60 centímetros de profundidad y nos queda 1 metro para caminar. Y aquí, jóvenes, el baño completo, que sigue más o menos las mismas dimensiones de los otros baños que vimos. Es un poco más grande, si se fijan, es más profundo, ¿no? La distancia que hay de la puerta al mueble. Tenemos 1,84. Bueno, más o menos igual, 1,84 por 1,68. Funcionan bastante bien. Igual su sanitario de 72 más o menos, 1 metro de regadera y lavamanos de 80 centímetros. Y aquí la clave del éxito es la luz natural. Eso es lo que nos ayuda a sentir que el baño es grande, porque realmente no lo es. Es un baño de dimensiones reducidas, pero tiene muy buena iluminación y eso nos ayuda mucho a sentir esa amplitud. Entonces, jóvenes, ¿qué les pareció? ¿Qué calificación le dan? Si tuviéramos que dar estrellas Michelin, estrellas Cota Paredes y 4 fuera lo máximo, ¿cuánto le darían? ¿Le darían o creen que pudieran encontrar una mejor distribución en un terreno de 5 metros por 18? Créanme, y estarán quizá de acuerdo conmigo los arquitectos que estén viendo este video. Levante la mano quién ha diseñado una casa en este terreno, de estas dimensiones, y créanme que es una muy buena distribución, ¿eh? O sea, porque normalmente generamos unos pasillitos bien pequeños que te llevan nomás a puerta, puerta, puerta. Entonces ya estos espacios te hacen sentir que tu casa es mucho más grande. Entonces yo sí le doy estrella. Una muy buena distribución para una casa de 110 metros cuadrados, 105 metros cuadrados. No es sencillo, jóvenes. Y hacer que se vea sencillo lo complicado es lo más difícil que hay. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Morelia. Casas económicas por arquitectura para todos. ¡Adelante! ¡Adelante!